hoy hay visitas, hay alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Facultad de Arquitectura, que vienen con la arquitecta Gloria Castillo. Por otro lado, voy a... Bueno, más la visita pasada, que fue sobre el hábitat orgánico, estuvo un poquito, no sé cómo llamarle, accidentado, especial, ya que por X razón el camión que salió una hora después llegó primero y después llegó el otro autobús. Cuando llegaron, les comenté que pudieran pasar a una de las casas, uno de los camiones, y el otro camión pasara a la casa, a la azotea que vieran el jardín arriba. Ya que estaban, yo los veía, estábamos desde el estacionamiento con la arquitecta Facio y los veíamos ahí todos platicando arriba de las azoteas, etc. Y de repente empecé a ver que ya no había gente. Dije, pues ¿dónde están? Me fui adentro, al interior de la casa, y me los encontré a todos ahí tomando los tacos de canasta, y me di cuenta que estas casas no están hechas para mucha gente, había como 80 personas. Y bueno, llegó un momento en que pues, me estaba con la tentación de ir a la otra casa, pues porque ya esas visitas a esas horas de la tarde no son muy agradables, y sobre todo porque es la casa de los vitrales, en la que si no le pega el vitral le cambia el espacio. Pero bueno, se tuvo que traer la canasta de los tacos al camión para que todos salieran. Se subieron algunos al camión y todavía algunos no se querían subir hasta que arrancaron los motores de los dos autobuses, ya se subieron los demás. Después, ya que íbamos en los camiones, desde uno de ellos vimos que el otro camión se echó en reversa y chocó con un automóvil. Para que no perdieran tiempo, les dijeron al piloto que creo que el señor que venía junto, que se subiera al camión y que ya en la otra obra, en la otra casa, iban a hablarle al segundo. Total, llegamos a la otra casa y al llegar en la caseta se pegó del lado derecho y se reventó la llanta del autobús. Me recuerda el corrido de Caballo Blanco que se cojeaba de la pata izquierda. No sé si ustedes sepan, el corrido se lo hizo a un automóvil, José Alfredo Jiménez, en el que hizo una gira por el norte y tuvo muchos accidentes. Se le ponchó la llanta al lado izquierdo, por eso se cojeaba de la pata izquierda. Y luego se pasó algo al radiador y decía, venía con el hocico sangrando, cosas así. En fin, ¿no? Total, como se le ponchó la llanta, no le quedó otra más que ponerse enfrente de la fachada del camión que venía atrás para apoyar a su compañero, se puso también atrás y tapó las dos fachadas. Hicimos la casa, salimos y el chofer no quiso llevarnos a la otra casa porque quería ayudarle a su compañero a cambiar la llanta. Nos fuimos caminando un gran tramo y con una gran pendiente a la casa orgánica. Y bueno, ahí les comenté que entraran por grupos de 10 más o menos, y al ratito ya veía mucha gente por dentro de la casa, y de repente también vi un invitado ahí que no estaba previsto, vi unas huellas en el piso con agua de un perro que se unió al tour, parece ser que desde abajo. Alguien trató de agarrarlo, se quedó con el collar y lo mordió, ¿no? Y después ya supimos, porque hablamos por teléfono al número del collar, y nos dijeron que sí había llegado el perro y que venía desde las casas de abajo, desde allá. Después había algunos que se metieron por la terraza. De repente veía a Yana Caldevid echándose como tobogán ahí en los taludes, a Pilar la vi ahí también echándose por la resbaladilla. Dos medio locos ahí subidos arriba del tiburón, haciéndole un homenaje. Y bueno, ya para terminar con broche de oro, uno de los muchachos olvidó los zapatos, parece ser que se fue con las cofias, las cubiertas de los zapatos. Bueno, esperemos que la próxima visita sea más tranquila. Yo espero que sea mucho más tranquila, puesto que hay más espacio y la idea es visitar una casa, un grupo y otra y cruzarse, ¿no?
cosa que había unas llaves contrarias de los alumnos que fueron a la cárcel de encontrar. No sé si queréis preguntar, como estaban quietos todos los unas llaves de Volkswagen. pero hablaron de un italiano y lo único que había uno de los muchachos no había visto un llavero con frasco. De los muchachos que estuvieron de la Universidad de Morelos, de la Autónoma de Morelos, no sé si alguien encontró unas llaves de un Volkswagen que se perdieron ahí. Bueno, accidentes que pasan. Pero vamos a ver ahora, prácticamente nos queda esta plática que va a ser sobre la cañada de Quetzalcóatl, el nido de Quetzalcóatl. El próximo sábado es una visita al nido de Quetzalcóatl. El próximo miércoles no hay sesión. El siguiente sería las obras que están en proceso en el despacho. Y la última va a ser sobre tendencias de la arquitectura orgánica. Pues vamos a empezar ahora con este conjunto de 10 casas, un condominio horizontal de 10 casas, en una cañada. ¿Se puede pasar? Bueno, es un terreno que se encuentra a las afueras de la Ciudad de México, por el rumbo de Ciudad Satélite, y es un fraccionamiento que tiene la mayoría de los lotes con alguna pendiente, y alrededor es una zona arbolada donde aquí nace una cañada. O sea, aquí cuando llueve empieza a ser un pequeño arroyo. Y de este lado hay unos panteones, el Panteón Ciprés y otro panteón que no recuerdo el nombre. Es un terreno como de 5.000 metros cuadrados y con un frente muy pequeño, no sé, serán como 15 o 20 metros, para el tamaño del terreno. Básicamente, si ustedes ven, la cañada casi divide en dos el terreno y tiene una parte plana y una que es menos, con un poco menos de pendiente que lo demás. Entonces aquí la siguiente. Resulta que también hay mucho árbol que son encinos. Pues es una cañada muy agradable con los árboles que hay, con todos los encinos. Y resulta que aquí había una cueva caída. En los años 50 sacaban el tepujal. El tepujal es una arena del tepetate y con el cemento hacían tabicones y con eso se construyó gran parte de la Ciudad de México. Entonces, cuando se vio el terreno, vimos que había unas cuevas y después nos metíamos a las cuevas. Después había una que no habíamos descubierto, de repente vimos una ardilla que salía de un hoyo y le comentamos a los muchachos a ver qué hay por ahí, se metió, resultó que había otra cueva. Se comprometieron que si se compraba el terreno, los fraccionadores, ellos podían bajar las cuevas y apisonar cada 20 centímetros en capas, ¿no? No sé si quieran algunos de los que están hasta atrás pasarse acá adelante, se pueden salir y entrar por la puerta de acá adelante para si quieren sentarse acá en los escalones o algo para que estén más cómodos. Bueno, entonces había una cueva que la vimos muy confiable, puesto que tiene 5 metros de ancho y como 50 o 45 metros de largo. Sabíamos, porque ellos tenían unos planos en los que se podía comunicar esta cueva
con lo que bajaban de esta otra cueva. La idea fue hacer como un pequeño cráter y que se pudieran comunicar de esta cueva hacia acá. Entonces, básicamente las condicionantes geográficas del lugar es la cañada con las fuertes pendientes, lo arbolado y las cuevas, ¿no? Después de hacer 2 o 3 anteproyectos que no nos convencieron mucho, llegamos a 2 conceptos o 2 ideas. Una, la de, bueno, ya ahí traíamos la idea de poner el estacionamiento aquí, que era la parte menos inclinada y para tener pocos recorridos. Antes los fraccionadores habían hecho un proyecto de 10 casas, puesto que aquí es un lote para economía de 10 casas, en el que empezaron a rellenar la cañada, y en toda la calle, hacían la calle por la cañada, y colocaban 10 lotes, 5 de un lado y 5 del otro. Nosotros pensamos en poner el estacionamiento en esta zona, y ya después de varios anteproyectos, más bien ideas o conceptos, pensamos que podía estar la construcción en esta zona. Uno de estos conceptos era poner el edificio por aquí y comunicarse por un puente, un poco como el despacho de Agustín Hernández, la idea, y de ese puente subir o bajar a los diferentes departamentos. Y la otra alternativa fue, para eso hicimos una maqueta con todas las curvas de nivel y colocando todos los árboles que había, ¿no? Ya habían bajado las cuevas, esta de acá quedó un poco plano, empezaron a rellenar. Llegó un momento en que les dijimos a los fraccionadores que por qué mejor que nivelaran hasta cierta altura, y que lo que sobraba de tierra lo podían llevar a los terrenos de junto, que son las parcelas, y que les podía ayudar para nivelar el piso. Para ellos era más atractivo, puesto que les salía más barato. Entonces nivelaron aquí, quitaron parte de la tierra de aquí, le echaron hacia acá, y ya que teníamos la maqueta con las curvas de nivel y todos los árboles, teníamos la idea de que se apoyara el cuerpo por aquí y que pasara como puente la cañada, y aquí hay como un apoyo que pasara por aquí y luego bajara y se viniera por aquí. Entonces, con un flotador con los que juegan los niños en la playa, en las albercas, estos que tienen 10 centímetros de diámetro por 1,20 de largo, azules, rosas, etc., lo pusimos en la maqueta en esta parte de aquí, con la idea de que cruzara la cañada, se apoyara aquí, cruzara la cañada como puente, se apoye en este montículo, siga cruzando como puente otra cañada que hay aquí, diera la curva, bajara, se apoyara en el terreno, brincara como 20 metros, sí, claro, 20 metros, y bajara y se apoyara. Entonces, ya que teníamos el flotador puesto en la maqueta y que veíamos que era lo más factible de acuerdo a las vistas y a la orientación de las casas, ya para eso ya nos dábamos cuenta que era como un tubo, que podía haber una casa arriba y una casa abajo. Entonces aquí se ve el cuerpo del tubo, aquí va a quedar el estacionamiento, diagonalmente se llegaría por aquí y se iría a las diferentes casas. Entonces aquí se ve cómo va el tubo, luego quiebra, baja, de aquí a acá baja, luego va a nivel, luego sube en esta parte de aquí a acá, luego queda alto pero más o menos a nivel, y luego vuelve a bajar. Se comunicaría por un puente que en ese entonces pensábamos que podía ser un puente colgante. Así. Entonces queda el estacionamiento junto al acceso. Aquí queda para 2 autos en esta parte de aquí. La idea es que todo este tubo es la construcción de las 10 casas. Es un tubo que mide 100 metros de largo y la sección es de 6 metros de ancho y de peralte son 8 metros de ancho y de peralte son 6 metros.
Entonces la idea es que una persona venga por aquí, baje medio nivel, cruza lo que iba a ser el puente colgante y pase a una casa por acá arriba a este nivel, o sube un nivel y pasa a una casa, o baja y queda otra casa. O bien, si viene por aquí, baja un nivel y queda una casa en esta parte, u otra casa aquí, sigue bajando otro nivel y queda otra casa igual aquí o acá. Total que a las 7 casas quedan relativamente cerca del estacionamiento, por aquí se llega, y las otras 3 ya quedan más alejadas. Al fondo queda una casa, o si se baja por esta escalera, se llega a una casa aquí u otra que está en la parte de abajo. Paralelamente, cuando empezamos a hacer el anteproyecto, como ya sabíamos dónde iba a ser la construcción y veíamos esta cañada, se empezó a hacer un muro de 90 centímetros como protección, siguiendo más o menos la pendiente natural del terreno, en esta parte de aquí y en esta parte de acá. De repente, en X momento y en X lugar, me di cuenta de que se le podía poner en la boca de la cueva la cabeza de una serpiente. Entonces fuimos a la maqueta, se hizo con plastilina la cabeza de la serpiente, con la idea de que pudiera uno pasar por dentro de la serpiente y salir a este como cráter que se hizo un túnel de 2 metros de largo para comunicarse con este espacio. Y bueno, ya viendo la maqueta nos dimos cuenta que parecía como una serpiente virtual, en la que entra el cuerpo de la serpiente a la tierra, da la vuelta, sube, sale de la tierra, brinca, se apoya, vuelve a brincar, se mete a la tierra. Entonces dijimos, bueno, pues ya es una serpiente virtual, vamos a ponerle la cola de la serpiente. Entonces le puso el crótano en esta parte de aquí, queda el depósito de agua en lo que es el cascabel, en la parte alta. Más abajo queda el cuarto de conserje, después donde está el conserje, más abajo el cuarto de máquinas y abajo de esta parte las 10 bodeguitas, una para cada departamento. Nos dimos cuenta que estos muros que se estaban haciendo como protección, pues se les podía poner la cabeza en un extremo del muro y en el otro extremo la cola de otra serpiente. Entonces así se hizo esta serpiente. Acá está la cabeza de otra serpiente, la cola queda por aquí. Por aquí está la cabeza de la serpiente y por acá sigue. Esta parte no tiene cola, pero bueno. Por acá queda una que queda como la colindancia por acá. Esta que originalmente era la colindancia, después hubo la oportunidad, la posibilidad de que hicieron parcelas en este giro y se compraron unos terrenos de aquí y el de acá, sobre todo para que no se tapara la vista, aunque supuestamente aquí en primer término tiene muy buena vista. El día de mañana podían construir algo y ya no era tan atractiva la vista. Entonces queda aquí la cabeza de una serpiente, va dando la vuelta y aquí como que queda la cola. Entonces de la cola sale como un arco el agua y para este depósito de agua. Aquí quedan unas pozas que las van a ver el próximo sábado. Y una planta de tratamiento que quedó en la parte baja del edificio, y la última parte del tratamiento de alguna manera queda aquí el agua que sirve para riego. Ahorita me acordé que cuando se hizo el contrato de agua, o los permisos más bien del agua, fueron muy especiales y estos terrenos no tienen drenaje y aquí son los lotes y el drenaje viene por acá, por los lotes, todo pasa por aquí por el terreno y sale al panteón y ahí se desparrama al aire libre, ¿no? Todo. Y ellos nos pedían que el agua tratada la teníamos que llevar al drenaje, lo cual pues se puso el tubo, porque el día de mañana, no tanto para subir el agua tratada y echarla al drenaje, que al final de cuentas va a estar abierto, ¿no? Cosa totalmente ilógica, pero para que nos dieran los permisos se hizo así. La idea es que el drenaje que viene aquí, las aguas negras, el día de mañana con ese tubo se baja, se puede tratar y puede servir. Es un terreno de 5.000 metros cuadrados aproximadamente y de alguna manera casi el 98% queda como área verde.
salvo los apoyos que veíamos hace rato y la cabeza en términos generales es área verde. Aquí tiene piedra con pasto. Creo que eso es a grandes rasgos la planta de conjunto. Pues este es un alzado donde se ve la cabeza de la serpiente, la cañada, como pasa como puente, se apoya en el montículo, baja. Este es lo que les decía, que brinca como 20 metros y tiene un grado de 20 metros. Aquí, lo vamos a ver más adelante, hay una torsión, puesto que esto tiene apoyo aquí y otro acá, pero va dando la curva. Se puso como cimentación un huevo, un cascarón de huevo en esta parte para tratar de acortar ligeramente el plano. Al fondo se ve el estacionamiento, la cola de la serpiente. Así. Este es un corte desdoblado, o como no sé cómo le llaman en geometría, en verdadera magnitud, en el que de alguna manera, bueno, viene por aquí y da la curva, y entonces esta parte viene a quedar por acá. De hecho, cuando uno entra por aquí, baja medio nivel, pasa por medio del puente, que es este puente, hagan de cuenta que esto estuviera por acá, y pasa a esta casa, o sube un nivel y llega a esta otra casa, o baja hacia esta casa. Aquí queda la planta de tratamiento, lugar donde caen las bombas de la planta de tratamiento. La casa 1, que es la casa muestra, que está amueblada actualmente. Abajo hay una casa que es igualita. Aquí es una casa que tiene la vista hacia el otro lado. Y no me acuerdo, esta casa que era donde subía y quedaban algunos triángulos que originalmente pues, no se pensaban usar. A la mera hora que era la cama y espacialmente se ganó ese triángulo. Por aquí hay una casa que quedaron unas como linteras, unos tapancos. Total, a lo que voy es que, bueno, aquí en esta casa tiene la recámara principal. Este es el huevo que se hizo, que ha de medir como 5 metros de diámetro, y se trató de aprovechar que desde esta recámara, por medio de una escalinata, se baje y se tiene el cuarto o el espacio para la televisión o un estudio. Por acá, tratando de aprovechar los triángulos, quedaron también unas recámaras. Y a lo que voy es que lo que no se proyectó originalmente, o lo que estaba más forzado originalmente, resulta que es lo que más les llama la atención a los que visitan las casas, como que son los espacios que quedaron mejor, ¿no? O sea, en otras palabras, estaba pensando hace rato en esto, y que a lo mejor un niño hace un modelo de plastilina o algo así y empieza a meter espacios como una casa, y no me extrañaría que pudieran ser espacios más interesantes que algunas de las casas que conocemos de arquitectura muy ortodoxa, con los clásicos espacios de altura de 2,40, en fin. La parte de abajo queda para las instalaciones sanitarias, o sea, de alguna manera la instalación sanitaria de aquí, bueno, pues se baja y de alguna manera va a una fosa séptica y de ahí más que a la fosa séptica, va a la planta de tratamiento. Todos los muros, o sea, esto estructuralmente trabaja como un tubo. Ustedes, los estudiantes que traen a veces sus planos, que están jugando y les pegan a sus compañeros, se dan cuenta cómo son rígidos los planos, y si lo traen de cartón es muy rígido. Si ese tubo todavía lo refuerzan en el interior, en este caso, con estos muros que son de panel W o la losa, pues queda un tubo mucho más rígido. Esto en teoría, si esto tiene 6 metros de altura, aquí pues tendrá 10 metros, está muy fácil de claro, aquí tiene 20 metros, pero en teoría podría tener un claro de 60 metros y con el mismo tubo podría tener, no habría problema, ¿no? Gracias. Aquí vemos las fachadas. De alguna manera hay 3 tipos de ventanas. Lo que es la estancia y el comedor son las ventanas horizontales más grandes, son espacios más amplios. Las recámaras son las ventanas relativamente grandes, circulares,
igual que la cocina, y en los baños o servicio como el lavado y planchado quedaron unas ventanas más pequeñas. Es el acceso peatonal, se baja a medio nivel, se pasa a un vestíbulo donde se llega a una casa que está a nivel, o a un vestíbulo pequeño donde se sube un nivel a esta casa. Entonces tiene de estar, comer, la zona social, la zona de servicios, cocina y lavar y planchado, y la zona íntima. Las casas son parecidas, todas tienen las tres zonas definidas, y al fondo queda en este caso una recámara, que son recámaras relativamente pequeñas, una recámara aquí, otra recámara acá, un estudio y un baño. Al fondo queda la recámara principal con su vestidor y su baño. No me acuerdo, pero bueno, cuando esta casa, cuando uno llega por aquí, baja un nivel y se llega a esta casa, que es la casa nuestra, que es la que se va a ver amueblada. Se tiene la estancia comedor, igual la zona social, lotería, la zona de servicios, que es la cocina, la despensa de la cocina, el lavado y planchado, y la recámara de servicio, o puede usarse para otro espacio, un tallercito, lo que se quiera. Al fondo la zona íntima, que queda una recámara, otra recámara, un closet de blancos, un lavabo allá afuera, dos baños y un estudio que en un momento dado puede ser una recámara. Al fondo queda la recámara principal, esta la vamos a ver ahora en las fotos. Queda la recámara principal con su vestidor y su baño. Se van a ver algunas fotos de esta zona, de la cocina, de las recámaras y de esta recámara y del baño. Del otro lado queda una casa en la que se invirtió, puesto que las vistas no eran muy agradables, daban a esta parte de aquí. Todos los servicios quedaron en esta parte, lo que es el lavado y planchado, cocina, una recámara y un baño. Acá queda la zona social y las recámaras. Esto es parte de una casa que entra por acá y tiene escalinata y se llega a una recámara, otra recámara que, como va subiendo aquí inclinado, quedaron unas camas no totalmente como limpiadas, escalonadas. Y también esto es la casa 7, que es la que se baja, se llega a un vestíbulo y por aquí se baja a la zona social y a la recámara. Esta es la casa que está al fondo, si no recuerdo, bueno, es la casa en la que baja ya dos niveles. Aquí está la escalera, se bajan dos niveles, se tiene la zona social, la zona de servicios, la zona íntima, y aquí al fondo queda una recámara que quedó con su vestidor y baño, y estos son los muros inclinados que de alguna manera amplían el espacio, y queda la escalinata que da al huevo donde queda el estudio. Esto creo que es la parte baja de esta casa, que por medio de esta escalinata se llega a la recámara principal con su vestidor y baño. Aquí se ve la sección, esta sección que aquí es planta, es como mástil que sube, como está aquí el vaso, hagan de cuenta, de la parte alta del vaso, el corte de la planta arquitectónica. Voy a explicar si esto se dobla, la misma sección que se planta se hace como en corte, y por eso es que la parte baja donde van las instalaciones, al dar este doblez, queda aquí, y de alguna manera sirve para rigidizar, igual que estos muros de concreto de esta escalera, para rigidizar esta parte que nos preocupaba por el claro que hay aquí, ¿no? Cuando empezamos, se hicieron los cálculos estructurales con el arquitecto Alfonso Olvera del Instituto Politécnico, llegó a que se necesitaba ferrocemento, o sea, 5 centímetros de espesor. Sin embargo, cuando empezamos ya a trazar y se empezó a hacer la cimentación, dije, no, pues esto está en chino, no puede ser 5 centímetros de espesor.
Entonces hicimos una de dos de cimentación con unas como traves cruzadas, creo que unas contratraves, que es estas dos, no me acuerdo, creo que nada más estas dos, y quedó la dos de cimentación, abajo queda de tratamiento. Pero a lo que voy es que después empecé a preocuparme y se decidió hacer este espesor más grueso, hasta 12 centímetros de espesor en esta parte de aquí. Y conforme vaya subiendo, llegar a 9 centímetros en esta parte de acá. Todo lo demás tiene, en teoría, creo que en la práctica también, 5 centímetros en la práctica. En teoría son 4 centímetros, en la práctica son como 5 centímetros el cascarón de ferrocemento. O sea, lo que le da la rigidez es la forma del tubo y los muros y la losa como estábamos muy preocupados y ya veníamos armando por acá, que de alguna manera se le puso más espesor, empezamos a meterle otra malla, o sea, traíamos 15 centímetros de separación. La estructura son cada 15 centímetros en cuadro con varilla de 3/8, y entonces le puso un doble armado, una doble parrilla. Y por otro lado también teníamos miedo porque esto mide 100 metros de largo y no tiene junta constructiva, cuando por lógica generalmente piden cada 40 metros una junta. Yo sentía que aquí en vez de 2 juntas constructivas podíamos tener una. Sin embargo, a mí nunca me han convencido las juntas constructivas, a veces tienen más problemas, y creíamos que esto por el calor, las dilataciones y las contracciones, se podía mover a lo mejor hasta 4 centímetros el cuerpo. Sin embargo, como ya estábamos muy inquietos, preocupados, vimos qué programa se podía hacer un modelo en el que se podía ver los esfuerzos. No me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el programa. Nos dijeron que en México solamente había 4 personas que lo tenían, 4 despachos. Nos recomendaron al ingeniero Porfirio Ballesteros, y junto con el ingeniero Andrés García nos hicieron el modelo de la construcción, ¿no? Y aquí resulta que no es como cuando se calcula, que se calcula por partes como la trave, la losa, sino que se sacan cantidad de puntos, no sé, aquí pueden ver, a ver, como 3.000, 4.000 puntos, y con el peso y todos los esfuerzos de toda esta zona. Entonces lo que está en amarillo es lo que es más dedicado, es donde hay esfuerzos más fuertes. En el otro lado hay una mancha amarilla, que es donde el momento es más fuerte, y aquí hay una torsión, aquí se ve la curva, y en la parte baja también hay una parte muy amarilla donde se necesitaba como reforzar. Entonces ya nos dio más tranquilidad, pasaba. De hecho había un apoyo aquí en uno de los montículos que de repente se desmoronaba el tepujal, y se calculó como si no existiera ese apoyo, y pasó, ¿no? O sea, no hubo ningún problema. De alguna manera era más fácil con ese modelo ver cuánto se movía el cuerpo. Resultó que se movía 1,5 centímetros, cosa que no es nada, entonces no había ningún problema. Yo creo que esto es mucho por la malla de gallinero, que no tiene movimientos, no tiene casi contracciones ni dilataciones. Después, y actualmente hemos tenido un problema fuerte, no tanto en la estructura, sino en el recubrimiento de la poliurea, que ha habido algunas fisuras. Uno diría, bueno, si la poliurea es como un hule, un plástico que tiene movimientos, no debería de haber fisuras. Sin embargo, hemos tenido algunas fisuras, cosa que en el ferrocemento no ha habido nada. Ya proporcionando el diseño, se quitó el flotador de niños, se puso con plastilina para ver las ventanas, estudiar los copetes de las ventanas en esta parte de aquí, la cabeza que luego se hizo un poco más baja. Y bueno, esta es la maqueta que se hizo con las curvas de nivel y que se habían marcado. Aquí se quitaron los árboles. Prácticamente se quedaron todos los árboles con excepción de 2,
que estaban en esta parte de aquí que se trasplantaron hacia acá. Aquí ya se ve la maqueta, que era la misma maqueta, pero de alguna manera ya terminada, con los árboles que están en, exactamente los árboles que están en el lugar. Se ve la cabeza de la serpiente, los muros de protección para las personas que les comentaba que se fueron haciendo. Acá al fondo queda como una banca con la cola de una de las serpientes, un asiento que se hizo también con pedacería de azulejo como para poder ver la vista hacia la cañada en esta parte de aquí, ¿no? Y bueno, hubo ventanas, por ejemplo esta la mera hora no se hizo, a pesar de que tenía muy buena vista. Cuando visitamos el terreno recuerdo que nos costaba trabajo, había mucha maleza, había cuevas. Cuando se decidió comprar ese terreno, fue un día que nos metimos por una cueva y de repente al salir de la cueva, así que está en penumbra, vimos una vista muy agradable hacia más allá de los panteones que son las montañas y un bosque que hay al fondo. Yo creo que eso fue lo que se decidió que se comprara este terreno. La siguiente. Aquí, bueno, se ve más o menos lo mismo, el estacionamiento en la parte alta, el crótalo, el acceso de la cueva, y por aquí, esta es la salida al cráter, una de las cabezas de las serpientes, con la cola en esta parte de acá, otra de las serpientes, otra acá, otra por acá. Esta se cambió a la mera hora, se hizo de lámina de cobre. Después les comento por qué se hizo de lámina de cobre y no con pedacería de azulejo. Aquí está la colindancia, que se pusieron unas lanzas también de lámina de cobre. Prácticamente cuando se hizo en obra todas estas cabezas se tomaban las medidas de la maqueta con la computadora y con no sé, donde se imprime, se hacían escala 1 a 1 y entonces ahí trazaban las varillas para hacer estas cabezas. Prácticamente los colores que quedaron en la maqueta fueron los que quedaron salvo esta cabeza, los que quedaron en la obra. Actualmente está en proceso de construcción y está en los andamios todavía en esta parte, el espejo de agua no está terminado, pero bueno, ya las áreas exteriores, lo fuerte ya está terminado. Es una maqueta que se hizo sobre todo para ver la ubicación ya en detalle de los copetes de las ventanas. Aquí por ejemplo ya se modificó, ya no tiene esta que estaba acá, sin embargo en la otra maqueta aparecían unas dos que son en escalera arriba de esta casa con vistas de aquí, ¿no? Aquí es donde queda el huevo y se recubre con tierra y pasto, y aquí tiene como un truco que de alguna manera sentíamos que era muy fuerte este claro, y se sacaron algunas como traves dentro de la parte baja del sándwich y para que acortara un poco el claro, ¿no? Esto todavía lo hicimos en obra antes de estudiar el modelo, cuando estábamos muy preocupados. Gracias. Pues igual, ¿no? O sea, lo mismo, cañada a la otra, el arco. Aquí lo que se hizo fue ponerle como escamas pintadas, nos sirvió como muestra de la pintura. La intención es que se pintara así, sin embargo, cuando el muchacho que hizo la maqueta llevó unas plantillas de papel para que se creara la pintura, y pues de alguna manera costaba algo de trabajo y llevaba tiempo y no nos acabó de convencer. Este es el acceso, es la vista desde la calle, es una bajada, el acceso al estacionamiento que está en la parte baja. Aquí queda una cabeza que no se aprecia casi, pero es donde
los tambos de la basura de las casas donde se recopilan, y de aquí ya pasa el camión de la basura y se sube esta. Son unas puertas de cobre, o sea, aquí tiene un nivel, aquí tiene otro nivel. El número 29, que también es una pequeña serpiente, tiene la cola aquí donde inicia y la cabeza donde termina el 9. El crótalo queda en la parte alta del cascabel, el depósito de agua. El cuarto del conserje, donde está el conserje, y abajo el cuarto de máquinas. Aquí apenas si se aprecia, pero desde el cuarto del conserje, a través de esta ventana, se puede salir una como escalera marina para el control del depósito de agua, ¿no? El flotador o algo que necesitara. Estas sirven como iluminación, estas también para vistas hacia la calle, hacia el interior, de donde está el conserje. Y bueno, aquí tienen unas como donas que de alguna manera yo pienso que nos sirvió como inspiración. Me invitaron hace tiempo a dar una plática a Tepic y me regalaron unas figuritas de los que hacen los huicholes con Shakira y de colores. Entonces pensamos hacer esa con Shakira, unas donas de cerámica que las meten al horno y de alguna manera bueno, las pintan de diferentes colores, y con un solo molde se pueden hacer, ¿no? Como hacen el azulejo lo hacen de barro hecho a mano, después le ponen, no sé, el esmalte, la pintura, lo meten al horno y ya queda, ¿no? Así. Aquí se ve el armado. Las varillas aquí estaban más espaciadas, pero como se va cerrando, pues se van juntando y luego se vuelven a abrir otra vez. Tenemos, yo creo que un vicio que no es muy bueno, que en vez de definir los proyectos más en planos y más a detalle, se empiezan a hacer, de repente empezamos ya en obra a decir, ok, pero aquí vienen los dos coches de los visitantes y el peso del coche de los visitantes es tanto, o si desde la calle el camión del tanque de gas de la basura se le ocurre echarse para acá, pues ya es más peso, ¿no? Entonces pues nos dimos cuenta que probablemente no iba a aguantar el armado original. Entonces metieron estas como armaduras o como traves, que básicamente son yo creo que aquí lo importante es que ve la forma y el peralte más que pues, y entonces se pusieron estas como armaduras y luego otra malla aquí en esta parte alta. Después tuvimos un problema, es una obra que ya tiene mucho tiempo, se empezó ya en forma hace un poco más de 4 años, y en aquel entonces cuando se inició me dio un infarto y recuerdo que ya estaba después de 12 días en el hospital y en reposo en la casa. Me hablaban por teléfono que si podían colar esta parte, y estaba toda armada, que si ya la podían colar. Yo dije, bueno, pues está simbrado, ya la pueden colar, adelante. Pasó el tiempo y como a los 2 meses empezaron a aparecer unas fisuras en esta parte de aquí, ¿no? O sea, resulta, ya investigando, platicando con ellos, resulta que cuando colaron, no lo colaron todo integral porque no habían terminado esta parte. Entonces colaron una parte y lógico, con el peso pues tiende a flambearse. Y esto se colgó, no sé, ustedes ahora en la visita, si van, cuando suban acá a la casa del conserje, van a ver el piso que se parece a la casa del tío Chueco, que está inclinado. Y bueno, para evitar que se siga colgando, viendo con uno de los calculistas, nos asesoró que se podía poner un tirante en esta parte de aquí. O sea, que se hiciera como una cercha, como un anillo un poco más armado, y que de aquí se hiciera un tirante. Ese tirante, que eran unos cables, no me acabó de convencer, y al final de cuentas pues, son las varillas que trabajan como tirante. Entonces quedó, no me acuerdo si como amarrada, yo me imagino que no fue desde acá arriba, sino con esta o de las dos. El cable da, o las varillas dan como la vuelta aquí. Esto es lo que les comentaba, de que por aquí se sube al depósito. Entonces, bueno, quedó, por eso quedó esta parte. Nos hemos dado cuenta que
el cemento, si se le recubre con color negro, contrasta mucho más las donas. Al final de cuentas, con el tiempo y el polvo, acaba siendo gris. Aquí, por ejemplo, se ve un poquito más negro, no sé por qué. Estas son las gemas de las que usan para los acuarios, plateadas, cosas de estas que venden en Guadalajara. Y las puntas de las lanzas que se hicieron de cobre. Hicimos un estudio económico y aunque es caro el cobre, de alguna manera se puede usar muy delgadito y al martelinarlo, al picarlo como picoleta, le da rigidez. Y aunque puede costar el doble o quizás el triple de una hecha de lámina, se pensaba que a la larga en 6, 8 años con 2 pintadas casi es el mismo valor, ¿no? Entre la mano de obra y lo que cuesta la pintura. Pues estas de cobre tienen muy poco mantenimiento y se ponen verdes. No, aquí se les pone ácido, ¿no? O sea, en México no es como en Europa o en otros países donde la humedad le da la pátina al cobre, entonces por medio de ácido se le patina. Aquí todavía no se le ponía este tirante. Aquí se ve la escala humana, donde van los dos autos en esta parte de aquí. Acá abajo quedó el tanque de gas, las acometidas de luz y todo eso vienen de la calle y luego por medio de un ducto de la barda se van por todo el cuerpo de la serpiente y bueno, luego se recubrió ese ducto como si fuera otra serpiente. Aquí se ve donde están las gemas con las lanzas, ya se ve el tirante también aquí. Esto que es como un ducto, imagino que aquí está el depósito de agua, aquí hay una cisterna y de aquí va el agua hacia las casas. El estacionamiento es a base de piedras con pasto. Este es durante el colado, uno de los colados del cuerpo. Es en la parte donde se puso el doble armado y el panel W, los muros, que de alguna manera es un sistema muy parecido porque aquí no se aprecia, quizá en la otra, pero al juntarse con la varilla tiene unas escuadras metálicas, entonces queda casi monolítico, el aplanado con este esqueleto de acero, se integra con el ferrocemento. Igual la losa, en este caso la losa de abajo tiene nervaduras en sentido largo y luego viene una tapa también de ferrocemento de 5 centímetros. Para aligerarlo se le puso el tepujal, o sea la arena de las cuevas, se le puso, y en algunos casos se puso el estireno, ¿no? Bloque de estireno. Es en la parte donde sube más pronunciada el cuerpo. Aquí ya pasando por el estacionamiento, yendo hacia las casas, es la vista que tiene entre los encinos. Al fondo se ve lo que iba a ser el puente colgante, que al final de cuentas, como se necesitaba pasar ciertas instalaciones, se quedaron unos tubos que prácticamente es lo que rigidiza el puente. Esto es saliendo de las casas hacia el terreno natural. Actualmente está así con estas sillas, no van a ver las personas que vayan el sábado. Bueno, antes de que se me olvide que no tiene aquí, el recubrimiento del ferrocemento tiene igual el poliuretano espiado, que se esponja hasta dar 1 pulgada de espesor, y encima se le puso la poliurea. La poliurea es el mismo poliuretano pero de alta densidad, son como 2 milímetros de espesor, que es lo que les comentaba que se ha fisurado en algunas partes y todavía no sabemos exactamente por qué. Aparentemente todo se endureció, no sabemos si venía mal material,
si se hizo mala mezcla, y bueno, en eso estamos, ¿no? Esta es la entrada a una de las casas. En este caso tiene un vestíbulo donde no tenía mucha luz, entonces se puso pues, con vitrales. La puerta son puertas a base de triplay, que ya vienen gruesos, y de alguna manera lo lija el carpintero. Y esto de acá es una cosa que le llaman, creo que gota, es también como gema, ¿no? Un mosaico veneciano que salió hace poco, hace como 3 años, y que viene en colores medio iridiscentes. Entonces cuando le pega el sol en determinado momento se ve bien lo iridiscente, y otras veces casi no se ve, ¿no? Cuando se entra a la casa nuestra, se tiene la estancia, el comedor con una mesa igual a base de triplays unidos. Parte del concepto de esta casa, yo creo que aquí lo estructural fue lo que mandó de alguna manera. Entonces estructuralmente pues el tubo sabíamos que quería remeter las ventanas para protegerse un poco del sol, de la lluvia, y esto pues nos crea espacios que aparentemente no se podrían aprovechar. Entonces las zonas de guardado, de libreros, se ocupan en estas partes donde da vuelta la curva del tubo. Queda una como bóveda, que bueno, en este caso se ilumina, no se ve aquí, pero tiene luz fluorescente y se ilumina la bóveda con luz indirecta. Así. Esto que está aquí es caminando alrededor de la obra en las áreas exteriores, me la encontré. Resulta que cuando aplican el poliuretano enfriado, cuando limpian la máquina, como que escupe el poliuretano. Entonces fue lo que escupió, y el pintor la pintó, y me gustó, y le dije, bueno, pues llévate, pónganla ahí en la casa nuestra. Así. Este es la cocina. Las ventanas casi todas son iguales, tienen el vivel, un vivel aquí y otro vivel, giran, y con eso se controla la ventilación. Todos estos viveles los hicimos con un herrero. Por más que quise algo comercial, hay unas cromadas pero son carísimas, costan como 2,000 pesos cada una de estas, y no hay mucho, no era fácil conseguir algo que se pueda adaptar. Y bueno, la manija pues es comercial, no es así lo que quisiéramos, tampoco encontramos, no hay mucho como para este tipo de ventanas, ¿no? Así, claro. Aquí parece como una máscara, como, ¿cómo se llama esto de Disneylandia? Mickey Mouse, los coletes. Es el estudio. Y la luz que les comentaba, que todas las casas de la parte alta tienen bóveda, ahora sí que en todos los espacios tiene una bóveda en esto que es el estudio, de no queda el pasillo plano, porque por la losa plana en la parte alta es donde circulan las personas en el exterior, no queda otra bóveda. Otra parte del estudio. Así. Las recámaras, que son chicas, en este caso quedó una litera, el escritorio que se trató un poco de integrar con estos entrepaños. Pusimos una cortina de muestra que corría hacia acá y hacia acá. Se sacrificaba supuestamente atrás de la cortina los libros, nunca me acabo de convencer, pero bueno, se sacrificaba. Y cuando vimos esa foto se veía pésimo, entonces decidió, aquí tiene lo que se supone que oculta la persiana, es más bien persiana en este caso, tanto cortina. Entonces baja y cubre básicamente la ventana, ¿no? O sea, queda una cosa así, ¿no? El cuarto donde puede quedar nada más una cama. El baño, que queda
la regadera, estos cristales que son templados. Los muchachos que fueron hoy en la mañana, no me imagino que se dieron cuenta, uno de ellos se estrelló y se ve bastante bien, o sea, se ve como esto. Dicen que por qué no estrellamos todos los que ya se pusieron. Así. Esta es la recámara principal, que es el lavabo de la recámara. Aquí pasa el pasillo junto a las recámaras. Al fondo queda la cortina del acceso a la casa. Al fondo se ven los colores de la serpiente, ¿no? La recámara. Esta es la parte donde despega el tubo, donde empieza el tubo, y como el terreno tiene esta inclinación, no se pueden meter ventanas en esta parte, entonces se puso oblicua para ver el jardín. Son los pasillos, más bien las escaleras que van a los accesos de las casas. Aquí se ve, por ejemplo, la gota. Cuando se empezó a poner en el exterior, pues no sé por qué no nos habíamos dado cuenta que era algo resbaloso a pesar de que tenía la junta. Entonces decidió meter parte de esta que no es resbalosa junto con la otra. Donde inicia al fondo está el crótalo, donde inicia prácticamente el tubo. Esta es la parte de arriba de la casa muestra, otra casa que es igual. Uno puede salir por aquí a las áreas exteriores, y bueno, aquí libra la cañada como puente. Esta es la cabeza de la serpiente en obra. Aquí se ve la escala humana, aquí se ve un borrego que quizás les da suerte la escala. Este es el puente, un puente que pasa la cañada por el terreno natural. Cuando uno ve esta foto parece como si fuera la lengua de la cabeza de la serpiente. Aquí se ve otra de las serpientes pequeñas, y aquí es donde va a salir el agua al estanque, y unos depósitos que todavía no se hacían aquí. Entonces se bombea de estos depósitos, se bombea el agua por medio de un tubo y recircula. Aquí en la cabeza, ahorita vemos la salida. Ya con las donas, igual estas donas de cerámica que se mandaron a hacer en Dolores Hidalgo, Guanajuato, que es donde hacen este tipo de cerámica. El piso, que es otro, esta es una cerámica más tipo porcelanita y estas marcas. Estructuralmente, bueno, tiene un claro, no me acuerdo, pero como de 6 metros más o menos de aquí a acá. Entonces, estructuralmente, estos son como unas traves, unas ménsulas, ¿no?, que vienen de más peralte a menos y de más ancho a más delgado. Entonces, de alguna manera aquí por forma quedaba demasiado pesada, y quizás con ese pretexto se colocó, bueno, el ojo coincidía de hacerlo hueco para que tuviera menos peso en esta parte de aquí. Queda una comestría que se cubrió con gemas, estas gemas plateadas también. Aquí, bueno, son detalles que uno en obra se da cuenta, no se ven desde el principio, y que cuando llueve, pues aquí se baja ligeramente la parte de la cabeza, aquí se acumula el agua, entonces le puso un tubo y desaguan por los colmillos de la cabeza. Y aquí quedan, bueno, pues quedaron unos círculos de espejo en el interior que no se aprecian mucho. Aquí.
Otros detalles, la cueva pues siempre va a ser húmeda, tiene mucha tierra y en época de lluvia llega a algo de humedad y llega a chorrear, entonces hizo como canalito para salir el agua. Donde cae el agua al espejo. La banca, una pequeña banca que está ahí. Es otra vista, aquí se ve una persona que quizás le da la mano, otra vista de la cabeza. Quizás la cabeza mimetizada y con los árboles. Ya aquí es donde se recuerdan de la cabeza, tiene escalinata. Esta es una vista del interior de la cabeza, ¿no? Saliendo de la cueva, aquí queda por ejemplo una luz, una idea como un reflector para que en la noche ilumine. Esto acabamos de probar el otro día con los LEDs, unas lámparas que miden como de 25 centímetros por 30, y es impresionante que van cambiando los colores, ¿no? Se ve rosa o amarillos y cosas de esas. Se puso una lámpara aquí y otra acá, y es impresionante estas nuevas lámparas, cómo iluminan, ¿no? Yo creo que necesitarían como 4 o 5 reflectores, y aquí con esa, claro, tienen como 30 poquitos de LEDs, pero con ese ilumina muy bien esta parte aquí y toda esta zona. Aquí sí. Una vista desde la parte alta de la cabeza. Aquí se ve, por ejemplo, el caso de la sala y el comedor, son ventanas que abarquen a un manguete que queda al centro. Estos se mandaron a hacer los marcos prefabricados, y un muchacho, Nico, básicamente cuando se armaba toda esta envolvente, él armaba un copete. Quizás estos son más sencillos, pero de los más complicados, diario, hacía uno por día. Se me olvidó comentarles cómo se fue armando esto. Hubo 2 frentes, se empezó a armar desde aquí, que inicia parte del tubo, y de la otra parte donde inicia. Entonces se puso una cercha de aluminio triangular, espacialmente, como para darle más rigidez, y entonces el corte transversal que les decía que tiene 8 metros por 6 de altura, ese como anillo, hagan de cuenta que venían colando, por decir algo, aquí. Entonces estaba, bueno, todo esto estaba armado, entonces se ponía la cercha 1,50 m adelante, todas las varillas longitudinales pasaban, y los anillos transversales, que equivalen un poco a los estribos de una columna, hagan de cuenta que esta es una columnota. Entonces los muchachos, los fierreros, iban metiendo esos anillos y amarrando, y en un día avanzaban unos 50 y luego movían otra vez la cercha y se iba armando, ¿no? O sea que es una sección, con esa cercha se fue haciendo prácticamente los 100 metros de longitud. Aquí se ve en obra negra, cuando no sé si esto es como armado, pero bueno, básicamente ya está colado todo el cascarón. Al principio teníamos muchos polines y era un relajo, entonces después nos dimos cuenta que se ponían las vigas por el exterior, de las vigas se colgaba el acero, el esqueleto del ferrocemento, para dejar más limpio el interior, ¿no? Esta es la cola de una serpiente que creo que no sale en ninguna foto, pero son como... Esto lo vi, hay un arquitecto norteamericano que se fue a San Miguel Allende a estudiar cerámica, se casó con una mexicana y empezó a hacer unas casas
como primero de barro y luego con ferrocemento, y en las caminatas tiene unas cosas parecidas. Me gustó cómo maneja estos como barandales, de alguna manera que no se juntan con una varillita para darle un poco de rigidez y no se recubren con pedacería de azulejo. Al fondo se ve la cabeza de la serpiente, el prótalo pequeño. Acá se ve, cuando uno sube, pues como que empieza a ver la civilización, las casas. Creo que abajo lo interesante de este terreno es que conforme uno va bajando se crea pues, un microclima más aislado de la ciudad, que quizás se refleja en esta foto, ¿no? Aquí se ve ya la cañada, está dentro de las zonas verdes y se olvida un poco de la ciudad, ¿no? Quizás la idea, bueno, de la gente que vive aquí es un poco vivir cerca, dentro del bosque y a la vez cerca de la ciudad, ¿no? Todos estos andamios que no se han quitado hasta que no veamos muy claramente cómo se solucionan esas fisuras de la comunidad. Aquí tiene un pequeño canalito para que cuando llueva no escurra el agua. Entonces, pues todo eso va a dar a ciertas gárgolas que tienen caída libre. Aquí está el puente que les decía que parecía la lengua de la cabeza de la serpiente que pasa la cañada. Bueno, ahorita que salió lo de la pintura no les he comentado. Esta es una pintura iridiscente que alguna marca le llaman camaleón, que supuestamente se pinta el fondo de negro, entonces se ven los colores iridiscentes. Desde hace muchos años a mí se me antojaba una pintura de ese tipo, como cuando se ven las alas de las moscas o el aceite en el agua, esos colores que son muy interesantes, ¿no? Sin embargo, cuando hicimos una muestra y empezamos a pintar, el negro produce mucho calor y ahorita lo que estamos tratando es de evitar que se caliente demasiado. Y por otro lado, cuando uno entraba de lado al muro se veía negro, se ve muy bien los colores iridiscentes de frente, pero de lado se ve muy mal, se veía como negro. Entonces puso una pintura de fondo de colores y encima la pintura iridiscente, con la idea de gastar menos en esta pintura que es muy cara, que nos dieron muy buen precio a través de una materia prima que trajeron de Alemania. Y bueno, ese es como se pintó, ¿no? Me olvidó comentar, en el primer plano había dos cuevitas chiquitas, una que quedaba aquí que hemos usado para guardar material, donde se cambian los muchachos, y que de alguna manera ya se puso como una escalinata. Perdón, la cueva está aquí, la entrada a la cueva está aquí. Y la idea es que quede como una capilla. Se le puso, porque resulta que aquí es la colindancia, entonces por abajo de la cueva pues, se comunica con el otro terreno. Entonces se puso un muro de tierra y una como cruz hueca, un poco como lo que ha hecho Tadao Ando, para que entre la luz. Sin embargo, siento que esa capilla pues, la idea es que sea más como ecuménica, ¿no? La siguiente. El armado de una de las cabezas, el material pues, que ya se ha visto mucho, que es el ferrocemento. Para los muchachos de Cuernavaca pues, es un esqueleto de varilla forrado con una malla de gallinero de un lado y del otro lado otra malla de gallinero, y se cuelga, generalmente nos da 5 centímetros de espesor. Esto es muy noble estructuralmente, puesto que la cabeza de la serpiente es como una ménsula, además se hace a menos, el ojo aligera, también nos ve más ancho. Y de alguna manera pues, le da la rigidez, la misma forma de la serpiente. Ahí se ve Nico, que es el que hizo todos los copetes y todas las serpientes de ferrocemento, la gente muy hábil. Y bueno, se ponen los anillos del exterior de
de la serpiente. Después, por ejemplo, estos detalles del ojo, pues los hace como prefabricados, un triangulito boleando las esquinas, se coloca uno aquí, otro en el otro extremo, y luego se ponen las varillas que se unen con la idea de que quede como un hueco y que después en la noche pueda quedar un foco aquí que ilumine el ojo. Y en algunos casos, no sé si era que daba, por decir algo, el foco que daba aquí, entonces iluminaba el ojo y a la vez ilumina hacia abajo la cabeza de la serpiente. Aquí queda un tubo, parte del estacionamiento del agua, del estacionamiento que está inclinado, se va por este tubo, entonces la idea es que salga por la cabeza de la serpiente el agua. Originalmente pensamos que cada cabeza se tuviera la luz que iluminara hacia el exterior, que estuviera también un aspersor que regara y quizás alguna llave de agua para con las mangueras reforzar cuando no viene. Los aspersores a la mera hora estaban un poco medio forzados, en algunos sí quedaron un aspersor, en algunos la luz, en fin. La cabeza de la serpiente grande, ya con las donas, estas son Natalia, y atrás se ve el andamio todavía cuando estaba todo el andamio. Una de las cabezas que de alguna manera, como traíamos el muro acá, pues ya que estaba armada, como que la vi un poco delgada, como que para las dimensiones no se veía proporcionada. Entonces lo que se hace en esos casos, con una varilla amarilla la jalamos hacia acá que abra un poco, se cierra pegada adentro de la mandíbula, y luego se abre un poco para tratar de que sea un poco más ancha la mandíbula de la serpiente. Ahorita en la próxima transparencia se va a ver eso, ¿no? O sea, que quedó un poco más ancho. Aquí, por ejemplo, la luz queda un foco que ilumina hacia acá. Esto queda, pues ya informalmente, como una banquita donde se puede sentar uno informalmente a ver la vista hacia el cráter. Y aquí los muros de piedra, pues se van, la idea como perdiendo con el azulejo, o el azulejo remetiendo hacia la piedra. No lógico esto, pues hicieron las cabezas, lo ideal sería que todo fueran de azulejos, pero pues el costo sería muy fuerte, ¿no? Acá al fondo se ve la parte alta del crótano de la serpiente. Y se ve Genaro echando la siesta. Él junto con Rubén fueron los que hicieron el azulejo de todas las cabezas. Al principio, cuando empezaron a hacerlas, se tardaron como una semana para hacer una cabeza. Lo hacían despacio porque sabían que después iba a ser por destajo y para que les saliera, pues para que fuera más atractivo, ¿no? Pero ya después, cuando entraron al destajo, pues era mucho más rápido, ¿no? Nosotros colocábamos a veces unas líneas, por ejemplo, de aquí a acá y de aquí a acá, entonces aquí ponían cierto azulejo y aquí otro azulejo. En algunas partes, como en este ojo, llegó a tener hasta 12 colores diferentes. Aquí dentro de la mandíbula tenía como 8 tonos diferentes. Esta, por ejemplo, tiene el foco, que es la que les decía, que ilumina el ojo, o hacia abajo la mandíbula de la serpiente. Sí. Ahorita vamos a ver una foto que está tomada desde el ojo de esta serpiente. Así. Bueno, todavía no, más adelante se va a ver. Acá al fondo se ve el crótano, perdón, se ve el cráter. Y esto cuando mi hija cumplió 15 años, quiso hacer una fiesta en la cueva y que en la cabeza de la cueva quedara como discoteca donde se bailaba. Entonces se contrató ahí como luces, pusieron luces y música. Y tenía buen sonido hasta eso, y los adultos estábamos aquí en algunas mesas. Pero yo veía que cuando entraban las personas, algunas señoras llegaban con tacón alto
y al bajar esta escalera les costaba mucho trabajo y no sabían de dónde detenerse. Entonces decidí, no existía esta serpiente delgadita, entonces decidí que se pusiera como barandal este tubo que quedara como serpiente. Esta es una cabeza que originalmente iba a ser también de pedacería de azulejo, pero en un momento dado pensé que se podía, un poco quizás viendo el Guggenheim de Calatrava, todos estos proyectos actuales que usan la lámina de titanio, pensé que se podía cubrir con lámina de cobre. El titanio pues es carísimo, la lámina de cobre es cara, pero se podía hacer como el espesor de una hoja. Es muy delgadito y como lo venden por peso no era tan caro. Entonces queríamos ver el costo de mano de obra, cómo está bien en rollo, es una lámina delgadita que viene en rollo, y entonces no me acuerdo cómo se hacía, se cortaba en zigzag y se traslapa, se ensarta una con otra. Esto se hizo de ferrocemento, tiene como 4 centímetros de espesor. Aquí se usó varilla de alta resistencia para que fuera muy delgadito y se cubrió con el cobre. Al final de cuentas nos dimos cuenta de que no era tan barato, y sobre todo por la mano de obra, ¿no? Viendo alguna escultura, hay una señora que hace unas esculturas muy interesantes, que este espacio pasa, o sea, como un túnel, y a la vez por acá adentro queda como otro espacio. Creo que se puede explotar mucho, se pueden crear espacios interesantes. Hagan de cuenta que una persona camina por acá y sale por aquí. Si esto fuera una escala mucho mayor, una persona podría entrar por aquí y salir por acá podría ser un entrepiso con dobles alturas, otras alturas. Entonces, bueno, se usó ese concepto para hacer el ojo. Y aquí queda como una puerta para ir hacia un camino hacia las partes del exterior. ¿Se acuerdan la cola de la serpiente? Que no sabía. Una de las serpientes es esta. Y bueno, viene el muro de piedra y aquí remata que puede ser como la cabecita también. Así. Es la cabeza donde sale el agua del estacionamiento que les cobran en esta parte. El barandal que les comentaba, que de alguna manera estructuralmente creo que aquí se pusieron casi 3 varillas pegaditas con aros, o son los aros como estribos, con 3 varillas de alta resistencia, y con malla de gallinero. Cuando se forra la malla de gallinero uno empieza a sentir la rigidez. Aquí por ejemplo se ve que se unió antes de unirse, o sea, no se unían. Aquí se ve otra unión entre esta parte que gira, y entonces pues quedan muy endebles. Entonces se le pone una varillita y ya que le da la rigidez, ¿no? Aquí se le trata de no poner pedacería de azulejo, pero bueno, son medio trucos para darle rigidez a esto. Entonces los pasillos peatonales del estacionamiento, donde se ve el cuerpo. Está tomada desde una de las bocas de las cabezas, no sé si se llame boca o hocico, es un animal de la serpiente. Y estos muros de piedra, se me olvidó comentarles, es piedra hay una cantera que está como a 200 metros de aquí, entonces esta piedra la traen de ahí. Así.
Aquí se ven los colores, se les marcaba, hagan de cuenta aquí, y en esta zona se les decía, mira, pone 2 amarillos por 2 zanahorias. Zanahoria es el color de naranja claro. Entonces son 2 amarillos por 2 zanahorias, un naranja oscuro y un verde manzana. Y luego de aquí para acá pone 3 naranjas por 3 zanahorias y un amarillo. Y luego el problema siempre eran las transiciones que se les comentaba, trata de que no se marque aquí muy amarillo para cortar esta transición. Le poníamos naranjas uno que otro de este lado y le quitábamos amarillos, ¿no? Y luego aquí le quitábamos naranjas uno que otro y se ponían amarillos para un poquito que se vea más. Aquí esta cabeza, espero que los cuates que se subieron al tiburón, bueno, en este caso no hay problema, se pueden meter por este túnel, salen aquí a esta cabeza, aquí se pueden sentar, se pueden tomar fotos desde abajo. Ahorita vamos a ver detalles de esta boca. Aquí ya entraban más colores. Esta es una de las colas que en la maqueta pues no parecía cola, sin embargo nos gustaba la forma. Y a la mera hora pues quedó así, ¿no? La punta se le puso de cobre o de bronce, haciéndola más delgada. Yo creo que aquí, no sé si consciente o inconscientemente, también hay influencia de la arquitectura de Calatrava, una de las obras de Calatrava, creo que donde hacen las óperas o algo así en Portugal. Así, el aspecto formal. Y bueno, es la puerta para salir hacia unos caminos que se puede, ya sea con caballos o caminar, se puede ir hacia este poste que hay en la parte de atrás. Y bueno, también se hizo con unas lanzas unas láminas de cobre. En este caso, por ejemplo, se hace la puerta, pero uno dice, bueno, necesita un vivén, o sea, necesita apoyarse arriba y abajo. Entonces, de ahí sale la forma. O sea, quizás en la próxima foto se ve mejor. A ver si se puede pasar así. Bueno, no, pero bueno. Aquí se ven los discos, bueno, son unos como espejos convexos, son como los espejos que usan en los estacionamientos. Se hicieron unos chicos y unos grandes. Esto tiene el problema de que ya a la larga, acabo de ir a ver unas en Francia, una arquitecta Sanfel hace unas esculturas con pedacería de cerámica, nada más que ella las hace de barro, pieza por pieza, y luego las meten al horno y las va uniendo, y tiene varias esculturas de espejo. Lamentablemente, después de 12 años, el espejo se está, lo plateado se está gastando, se ha humedecido. De hecho, aquí también ya empieza a ver una que otra como a humedecerse y se ve como, se le quita lo azul de lo plateado. Así. Esto era lo que les comentaba. Esta puerta, pues de alguna manera uno la tiene que analizar estructuralmente cómo debe de ser. Entonces, pues, por lógica, el nivel estaba aquí para que al abatir pudiera pasar a lo mejor un caballo. En un momento dado se pensó de que en las cuevas pudieran tener como caballeros, un caballo que se pudieran salir. Después se descartó. Pero bueno, al final de cuentas se pensaba que una persona que se abriera la puerta, entonces se tiene un nivel, y esto trabaja como ménsula, entonces como un tirante para que tenga menos peso en el extremo. Si mal no recuerdo, aquí se hizo con una solera que da la vuelta. Me imagino que tiene otras soleras que le rigidiza y luego se recubre con el cobre, la lámina de cobre. Unas de estas quedaron un poco endebles, se les pone concreto en el interior para darle más rigidez. Aquí está la fotógrafa
danzas, una casa que está aquí al lado, que de alguna manera se han sembrado algunos árboles con la idea de que tal vez un arquitecto que, por cierto, comentó que como va muy lenta su construcción, va más, yo creo que al parejo que está, bastante lenta, pero no tiene dinero, y entonces me comentó que ya cambió todo el proyecto de sus fachadas, que ahora ya tiene vista hacia acá, hacia el jardín del lado. Y bueno, nosotros, él no sabe, pero nosotros le estamos poniendo aquí tan chiquitos los árboles y la idea está para los muros que les comentaba, ¿no? Que de alguna manera se trató de dar cierta textura. Entonces esto, la piedra también se fue colocando en el piso. Cuando empezamos a hacer todos estos muros, pues era el terreno natural casi como está. Aquí habían bajado las cuevas, entonces con una varilla amarilla la íbamos colocando en el piso, siguiendo más o menos la pendiente natural, que no tenga muchas subidas. Y luego se colocaba otra varilla paralela para dar el espesor del muro, y después se ponía una como en corte, unas varillitas así, y entonces ya iba poniendo la piedra, ¿no? Aquí queda una pequeña escalinata también como un barandal. Se le cambió un poco el concepto del muro quedan estos huecos igual de ferrocemento. Así. Esto ya es casi lo último. Ya para terminar, como comentaba Miguel Aceves Mejía, y recordándolo, ya con esta me retiro de esta sesión. Muchas gracias. No, mira, es como si patentara el concreto armado. O sea, el ferrocemento es el padre del concreto armado. O sea, ya le comentaba, un jardinero francés hace 100 años, 1850, hace unos puentecitos, unas macecones con malla de gallinero, le mete concreto y descubre el ferrocemento. Lo que pasa es que después ya no se usó el ferrocemento, se usó el concreto armado, y no fue sino hasta el arquitecto Nervi, 1930, cuando retoma el ferrocemento y hace algunas bodegas con ferrocemento, y los barcos que se usan de ferrocemento. Hay veces que se confunde y el ferrocemento suena así como medio sofisticadón y con un sistema constructivo medio muy nuevo, pero es muy antiguo y muy elemental, que es el esqueleto de la varilla con malla de gallinero y cemento y arena, ¿no? Entonces el ferrocemento pues hacen silos, depósitos de agua, y se sigue usando, ¿no? De hecho hay 3 libros de ferrocemento, uno del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, otro de Alfonso Montes del Politécnico, Alfonso Olvera, perdón, y algún otro por ahí nuevo que he visto, ¿no? Ahí viene todo lo del ferrocemento, ¿no? Pero pues sí, no, en realidad es un material muy noble, lo puede usar cualquier persona, ¿no? Mira, no sé si se alcanzaron a oír, pero bueno, la arquitecta comentaba que estuvo en la mañana en la obra y que pues, recordó cuando era niña jugando con carritos en la tierra y algunas otras cosas que comentó. En la mañana que platicábamos, sobre todo con los estudiantes, de que a veces los maestros son un poco estrictos y les dicen que para qué estudian arquitectura si no hay mucho trabajo, etcétera. Y bueno, llegamos a la conclusión que la arquitectura debe ser divertida. Se hablaba que la arquitectura es picuda, que es chipotuda. Bueno,
bueno, varias cosas más, y que lo importante antes de hacer buena arquitectura es que sean felices y que gocen y disfruten la arquitectura cuando diseñan. Eso es mucho más importante. Hace poco se lo acabo de oír a un arquitecto, que si algo les puede pasar como recetas, en fin, pues es que hay cosas más importantes en la vida que la misma arquitectura, a pesar de que uno se apasiona y le gusta y todo, hay cosas mucho más importantes. Ahora sí. Mira, no lo tengo ahorita en la mano. El costo está siendo como un 30% más alto del costo que debía haber salido. Nos ha aumentado, sobre todo últimamente, porque nos ha llevado más tiempo, y más o menos como un 30%, ¿no? El costo original estaba de 7,000 pesos por metro cuadrado, y anda entre los 11,000 y 12,000 pesos por metro cuadrado, ¿no? O sea, subió mucho, aunque ahí no entra, ¿cómo les diré? Normalmente en la construcción, cuando se compra el terreno, ya entra la infraestructura. Entonces estos son terrenos muy baratos, costó 200 pesos el metro cuadrado, que costó 300 pesos el metro cuadrado, pero como se hizo un contrato en el que se pagaba la mitad cuando terminaran de bajar las cuevas, y se tardaron un año, estoy hablando hace como 5 o 6 años, cuando todavía hubo eran devaluaciones, eran las inflaciones mucho más fuertes, equivale como si hubiera costado 200 pesos de hace 5 o 6 años. Entonces este tipo de terrenos no tiene infraestructura, entonces en el costo se está aumentando lo que en un momento dado sería la calle o el agua, el drenaje, que en este caso no es tan fuerte, porque aunque es largo, no es tan largo como el pavimentar una calle y meter todos los servicios. Generalmente cuando se urbaniza, el 50% es el costo del terreno y el otro costo, el 50%, es el costo de la infraestructura. Entonces, en términos generales, está en eso. Ok, más que una pregunta es un comentario. Por ejemplo, uno como estudiante, cuando estamos en la universidad, muchas veces nos proyectamos a diseñar algo. Cuando estamos en ese proceso, a veces se nos trunca que se nos dice, es que es imposible hacerlo, es que no lo puedes hacer, es que nunca lo vas a hacer. El día de hoy yo me di cuenta, agradeciéndole de verdad el que nos haya dado la oportunidad de verlo, de visitar sus obras, en que hay cosas que se pueden hacer, que no hay un límite, que todo lo podemos realizar cuando nos proponemos. Simplemente buscar y rascarle, vaya, a nuestros antepasados, ¿no? Que es algo muy importante que se me hizo a mí en lo personal, todos los antecedentes que usted tuvo que adquirir para poder realizar ese tipo de arquitectura. Algo que se me hizo demasiado impresionante fue que no encontré un solo espacio que fuera desperdiciado. Y de verdad que estoy impresionado. Sí, mira, lo que comentabas de los maestros que a veces o que cuesta trabajo diseñar, o que vemos que es difícil, yo creo que mucho es por falta de conocimientos. Entonces tenemos miedo. Si tenemos una idea del criterio estructural, porque lo importante no es el cálculo estructural lo hacen los ingenieros, y con un poco de trabajo cualquiera puede hacer un cálculo estructural, ¿no? Sino el diseño estructural es lo importante. Entonces, mientras más conozcamos los conceptos, los criterios estructurales más elementales, va a ser más fácil poder proyectar. Entonces, mientras más conocimientos tenemos más elementos, no para fundamentar al profesor o a nosotros, sino para que inconscientemente nos sintamos, no sé si con más libertad, con más tranquilidad, de que ver que las cosas se pueden hacer mucho más fácil, más sencillamente. El puro hecho de conocer este material ferrocemento es un material muy noble, que se puede hacer casi cualquier cosa en cierta escala, ¿no? En cierta escala se puede hacer casi cualquier cosa, porque es tan moldeable como el barro, y como un alfarero usa el barro para hacer sus carbones, etc. Ahí vemos también en la cerámica cómo las cosas esféricas son resistentes, como la bóveda, que no es doble curvatura, es quizá la mitad resistente, y las partes planas es el 25% de la resistencia que tuviera una esfera, ¿no? Entonces, mientras más, cuando estamos haciendo un proyecto en la escuela
Mientras más nos metamos a la investigación, lamentablemente a veces nos saltamos toda esa investigación, mientras más nos metamos a la recopilación de información, al análisis, a conocer el funcionamiento, zonificación, entonces este rollo, va a ser mucho más natural el concepto arquitectónico y no vamos a estar cambiando tanto el concepto, digamos, en vez de llegar con un arquitecto con un concepto, no, que cambia, el día siguiente con otro y otro muy diferente. Si vamos con bases firmes y con esencia, poco a poco desde el principio se va a llegar a tener un concepto muy claro y mucho más natural. O sea, hay veces que se dice que cuando un proyecto se ve como si jugara un niño y salía muy fácilmente, así deberían de ser los proyectos, ¿no?